Precios de la vivienda en alquiler disparados, consolidación del mercado negro, amparo de la ocupación, deterioro de la seguridad jurídica, penalización de la inversión y condena a la postre de las clases medias a las que se está literalmente haciendo imposible acceder a una vivienda. Estas serán las consecuencias de esta ley de vivienda impulsada por Bildu y RC, una ley que solo sirve para salvar una coalición Frankenstein en un momento de debilidad del Gobierno, aunque sea a costa de condenar a millones de familias a tener, como digo, un acceso cada vez más difícil a la vivienda. Sin duda, esta ley va a ser tremendamente contraproducente. Pero una vez más, señorías socialistas, no podrán decir que no les avisamos de lo que iba a pasar. Ustedes han desoído a analistas y expertos del sector inmobiliario, a promotores, a constructores, a propietarios, a inquilinos, a las víctimas de la ocupación y de la inquiocupación, e incluso a los mismos ponentes de la comisión. Ustedes, señorías del PSOE, han desoído al Banco de España y al Consejo General del Poder Judicial, que alertaron de que este proyecto tendría el efecto contrario al que pretende y que lo han calificado literalmente de sobrecargado, contradictorio, farragoso, incongruente, innecesario, inoportuno y nocivo. Pero hay más. Escuchen. Si se pudiese resolver todos los problemas de la vivienda porque en un artículo de una ley se dijera que los precios no pueden crecer más de un X%, pues sería muy fácil hacerlo. Pero todos somos conscientes de que es un tema complejo. ¿Saben ustedes de quién son estas palabras? Que son muy recientes, por cierto. Nada menos que de Nadia Calviño, vicepresidenta primera de este mismo Gobierno. La misma señora Calviño que ayer defendió esta ley, porque en su nueva faceta de política populista no le importa dilapidar la credibilidad que pudiera tener como economista. La misma señora Calviño que luego se ofende cuando reconocidos economistas como el profesor Tortella le ponen ante el espejo de su incongruencia y le dicen que su Gobierno no es que sea de extrema izquierda, es que es de muchas extremas izquierdas. Pues se lo dicen por leyes como esta, señora Calviño, justamente por leyes como esta. Señorías socialistas, ustedes han desoído a todo el que tenía algo que decir respecto a esta ley, a todos los que habían a escuchar, menos precisamente a los que no había que escuchar, que es al brazo político de ETA. Porque tras más de un año con la ley guardada en el cajón, ha sido Bildu, precisamente, la encargada de anunciar su impulso definitivo en lo que representa su consolidación como socio preferente en la dirección del Estado. Ustedes, señorías del PSOE, se han hecho cómplices de Bildu. Ustedes han convertido a cada candidato del PSOE en cada rincón de España en un aliado de Bildu. Sin duda, manda Bildu, aunque en otro momento deberíamos hablar de cómo RC se come el sapo de apoyar esta ley sin rechistar acerca de quién tiene la competencia en materia de vivienda. Señor Rufián, como le dijo ayer Pedro Sánchez, bienvenido a la política real en España. Y ahora ya sabe cuál es su papel ante el PSOE, el de pagafantas. Señorías, Assar Lindbeck, el profesor de economía sueco que presidió entre el año 80 y el 94 el comité que elige el Premio Nobel de Economía, afirmaba que el control de los alquileres es la forma más efectiva de destruir una ciudad, junto con los bombardeos. Una intervención artificial en el precio de vivienda deriva siempre y en todo lugar en una disminución de la inversión y contratación de la oferta, en una expulsión de las viviendas del mercado de alquiler hacia el mercado de venta o bien hacia el mercado de alquiler turístico y por temporadas, en una rápida reducción del parque de viviendas y de su calidad y, por tanto, en precios finales más altos para esa menor oferta de viviendas. Así ocurrió en Nueva York a finales de los años 60, en San Francisco en los 90, recientemente también en Berlín y en París. Y ya está ocurriendo en España, señorías. Yo mismo se lo advertí al ministro Bolaños cuando con motivo de la guerra de Ucrania trajo a esta Cámara un decreto que ya intervenía el mercado de vivienda el año pasado. Y desde entonces, 3 de cada 10 viviendas en alquiler han salido del mercado y, en consecuencia, se han disparado los precios. El alquiler ha subido casi un 10%, muy por encima de la inflación. Pero es que en este nuevo año los alquileres se han disparado un 13,7% en Madrid, un 14,6% en Valencia, un 32% en Baleares. Felicidades, señores socialistas. Su plan sin fisuras desarrollado hasta ahora está saliendo exactamente como era previsible, exactamente como les dijimos que pasaría y exactamente igual que como va a continuar pasando, pero de forma agravada, a partir de la entrada en vigor de este proyecto de ley. Por supuesto, introducir más cargas, menos seguridad jurídica y la desprotección de arrendadores derivará en un casting
aún más exigente de inquilinos. Los más perjudicados serán los autónomos, los trabajadores con empleos menos estables o nóminas más bajas, los jóvenes, las familias con más hijos, es decir, los más vulnerables, que son siempre las primeras víctimas de la izquierda cuando gobierna. Y mientras, esta ley bendice la ocupación, porque dificulta el proceso de recuperación de la vivienda y consolida a España como un país paraíso para los ocupas. Un problema real y grave que la izquierda niega, pero es que el año pasado se cerró con casi 17.000 ocupaciones, un 67% más que cuando llegaron ustedes al poder, señores del PSOE. El 42% de ellos, por cierto, en Cataluña. Y resulta que JxCat y PDeCAT votan esta semana en contra del proyecto de Vox para expulsar a los ocupas. Imposibles ya de distinguir de los pagafantas de RC. España, señorías, ya era el único país del mundo que ante un asalto de ocupas a una vivienda, en lugar de proteger a los dueños, defendía a los asaltantes, mientras los legítimos propietarios tienen que seguir pagando las facturas de la hipoteca, la comunidad de propietarios y hasta los suministros de agua, luz y gas. Pero esta ley, que supone el más feroz ataque a la propiedad privada y, por tanto, a una parte esencial de la democracia, va un paso más allá. Esta ley blinda a los ocupas y legitima la usurpación de la propiedad, una auténtica salvajada. Señorías, facilitar el acceso a la vivienda no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Y la fórmula no es secreta, se conoce. Liberar el suelo que no esté medioambientalmente protegido, agilizar los trámites de licencia y obra, promover vivienda social, ofrecer incentivos y seguridad jurídica a los propietarios, garantizando la ocupación o la desocupación en menos de 48 horas, como ayer aprobó Castilla y León a iniciativa del Grupo Vox. No es tan difícil y es exactamente lo que hará Vox cuando llegue al poder, 5 minutos después de derogar este bodrio, por supuesto. Porque no va a ser fácil, pero derogaremos todos los ataques a la democracia que ustedes están perpetrando y reconstruiremos todo lo que ustedes están destruyendo. Muchas gracias. Gracias.